tres vistas, digamos, el alzado, el de planta y el perfil. Haciendo una pequeña analogía, imaginemos que el del perfil sea el supervisor, o sea el criterio, o sea, la razón que tenga el supervisor. El de planta, el cliente, el de alzado, la parte del equipo de residencia. Si los entendemos de diferente manera, o sea, aisladamente, el supervisor va a tener una perspectiva, va a tener una idea, una razón. El cliente otra y el lado de residencia otra. Entonces, como son muy diferentes y digamos nunca tienen esa oportunidad de reunirse, de discutir, de ver sus perspectivas, pues no vamos a llegar. El objetivo final es la imagen central. Entonces, si las tres partes no se llegan, digamos, a lo que es el punto importante de la conciliación, no vamos a poder el primer principio de Lean, que el flujo se va a detener. O sea, simplemente si no se ponen de acuerdo todas las partes, simplemente el flujo se detiene y pues por lo tanto el proyecto se detiene. Entonces, ahí creo que eso sí sería un problema bastante fuerte, ¿no? Entonces, ahí entendamos en qué parte nosotros nos encontramos y sepamos, digamos, admitir o sepamos presentar nuestras ideas, pero con la idea de que el flujo no se debe detener. Ahora, un poco ya entrando al proyecto y quisiera hacer una pequeña reflexión. Quizás los que conocen la facultad o los que han visto antes, esta frase estaba pintado en una de las canchas de básquetbol. Y es algo interesante, y lo explico con el proyecto ahora sí. El proyecto o un proyecto usualmente siempre nace a partir de una necesidad. Una necesidad, en este caso, es de que se debe construir una infraestructura que debe, digamos, dar las condiciones necesarias para brindar una educación. Muy aparte está el tema sistema educativo. Nosotros nos enfocamos más en el tema de la infraestructura necesaria para que los estudiantes y los docentes puedan desarrollar sus clases. Ahora, viene el equipo ya de propuesta, o sea, en el tema del expediente técnico. Esta es una idea, esto se puede debatir, se lanzan las propuestas, los presupuestos, los cronogramas, y usualmente de la necesidad a la propuesta hay un largo tiempo, pero mucho más tiempo va de la propuesta a la ejecución. De la propuesta a la ejecución, bueno, en ahí sí ya son temas un poco más complejos de por qué, digamos, hay esa brecha, sinceramente, con muchos proyectos, de que muchas propuestas, muchos expedientes técnicos se quedan en eso, ¿no? Se quedan en expedientes y van aguantando muchos años. Y pues, bueno, en el tema de ejecución, que es algo relativamente rápido, en allá como que entra en el proceso de ejecución como tal, y posteriormente al tema de funcionamiento. Este tema de funcionamiento, entendamos de que debe estar de alguna u otra manera de acuerdo a la propuesta y asimismo a la necesidad. Este funcionamiento también debemos entender, y es algo que muchas veces obviamos, es el tema de mantenimiento. El mantenimiento hace que la propuesta, la propuesta del ciclo del proyecto tenga una mayor durabilidad. Entonces, si en el funcionamiento no tenemos, digamos, o no hemos contemplado el tema de mantenimiento, el, el ciclo de vida del proyecto pues va a ser mucho menor. Entonces, esto es más o menos, yo lo entiendo así, o digamos en simples palabras, podríamos ver como que
la vida de un proyecto. Ahora sí, entramos de lleno al proyecto. Pues como podrán ver, es una institución educativa. La institución educativa se encuentra en Abancay, en el sector de Pachachaca. Consta de tres bloques importantes. El bloque uno, que son las aulas y los servicios higiénicos. El bloque 2, que se encuentra la sala de multiusos y el área de cocina. Y el bloque 3, que se encuentra el tema de sala de docentes. Es una infraestructura educativa. El, el tipo de proyecto de ejecución es por administración directa y tiene una capacidad de beneficiarios de 250 estudiantes. Estos tres puntos son bastante importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, quizás muchos hayan tocado varios cursos o quizás otros no, pero si nosotros sabemos una infraestructura educativa, pues tiene la categoría uno, o sea, de que tiene que ser resistente a sismos, tiene que tener suficiente capacidad estructural, el acogimiento a los beneficiarios tiene que ser confortable, y si es educativa, pues hay un reglamento, digamos, más exigente, como es el PRONIET. Entonces, hace que, digamos, este tipo de proyectos se vuelvan un poco más complejos y más detallosos. Ahora, el tema de que sea por el tipo de ejecución administración directa es porque la entidad pública, en este caso el gobierno regional de Apurímac, pues es la entidad quien brinda el presupuesto, el personal para la ejecución. Entonces, vamos a ver que este punto es bastante crucial o trascendental para las muchas tomas de decisiones que vayamos a ver posteriormente. Y bueno, es para 250 estudiantes, que es una gran cantidad. Si nosotros podemos ver aquí, prácticamente se ve como, digamos, como que un campo, ¿no? Que son áreas de cultivo, áreas de producción. Y aquí algunas infraestructuras. Pero posteriormente va a quedar así. Y de seguro que va a quedar así. Entendamos como un estudio de que la población vaya a crecer y vaya a ser, digamos, que llamativo a que otras personas migren a ese alrededor y lo puedan utilizar. Entonces, ya no va a ser así. De seguro que, digamos, en algunos años va a haber muchas casas alrededor y todo va a ser, y se va a lograr una transformación. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, por eso es una reflexión importante de que vamos a tener todo un contexto muy diferente al que nosotros habíamos conocido al inicio. Bien, ahora entramos al tema de los procesos constructivos. De seguro que muchos, digamos, por vida cotidiana, alguna vez habremos escuchado, alguna vez hemos visto todos los procesos constructivos o algunos. Y quizás otros lo hayamos ya tocado, digamos, de la parte académica, ¿no? En el curso de construcciones uno 2 costos, presupuestos, programación. Lo importante aquí, y lo que yo quiero resaltar, el tema de procesos constructivos, es el tema de que una cosa es verlo, digamos, teóricamente, en la normativa, digamos, en los manuales, y otra cosa no tan diferente es en la ejecución. ¿Por qué? Porque, digamos, es como que una realidad virtual, lo que vemos en las clases, y otra realidad, la que vemos en el campo. Eh, Pasan, digamos, muchos detalles, eh, o sea, hay muchas variaciones que se dan desde el expediente hasta la ejecución. Entonces, cada proceso constructivo es muy importante, cada proceso constructivo se tiene que, digamos, tener la responsabilidad de su ejecución como tal, de
Entonces, vamos a ver, más que todo, estos 6 proyectos importantes. Tema de excavaciones, colocada de concreto, encofrados y desencofrados, habilitado de acero, asentado de ladrillos y tarrajeo. Y vamos a un poco ahondar qué tiene que ver esto con Lean Construction, qué tiene que ver esto con desperdicios, qué tiene que ver esto con el tiempo, con los costos. Entonces, yo lo que desde acá les sugiero es de que tomen bastante a detalle cada proceso constructivo. Ok, vamos un poco ya a la problemática, que es el tema de los desperdicios. Los desperdicios existen de dos tipos, contributivos y no contributivos. Los contributivos se deben reducir, y los no contributivos se deben eliminar, así. Los contributivos son aquellos que, digamos, si nosotros estamos como que vamos a encofrar una columna, a ver, acá, ok, digamos con este caso. Si vamos a encofrar este cerco perimétrico, estos elementos, digamos, como los fenólicos o estas maderas, tienen que ya estar antes, digamos, a la mano del operario, del oficial, con las medidas necesarias. O tiene que, digamos, si vamos a utilizar eh, 20 metros cuadrados, ya tiene que, digamos, estar a la mano. ¿Y qué significa estar a la mano? Significa que el área de carpintería ya tiene que, previamente, antes del encofrado, tiene que disponer ese material. Pero no es parte de la partida, pero sí es un acto contributivo. O sea, es algo que va a ayudar a que la partida de encofrado y desencofrado se haga, pero no es en sí la partida. Ahí quizás suene un poco raro, pero entendamos eso. Entonces, esos trabajos contributivos se deben reducir, o sea, eh, deben ser en el menor tiempo, con la menor cantidad de desperdicios. Ahora, un trabajo no contributivo son usualmente estos 8. Estos 8 de aquí son los trabajos no contributivos que deberíamos eliminar. Y algunos reducir. Y ahí vamos y ahí vamos los ejemplos. No lo veamos como que, digamos, las cosas estén escritos en piedra y se tienen que acatar como tal. No seamos muy rígidos. Pero un desperdicio es algo que el cliente no está dispuesto a pagar. O sea, digamos, la entidad, la que gasta o la que invierte, no debería gastar en ese desperdicio, porque se vuelve un gasto, no se vuelve una inversión. Eso entendámoslo muy bien. Bueno, el primer desperdicio es el talento no utilizado. Esto significa que, por ejemplo, a un operario que es bastante bueno, le ponga, no le ponga, digamos, como que una exigencia o un frente de trabajo del que él se puede desempeñar. Digamos, yo a simple vista veo que encofra bien y lo mando habilitado de acero. No sería muy lógico, ¿no? Eso es uno de los ejemplos. En el tema de inventario, más va al tema de los materiales que se utilizan o la materia prima que se utiliza para las partidas. El tema de movimientos, más que todo, es en este caso que el proyecto tiene un área bastante grande, sí hay bastantes movimientos que tienen que moverse de un bloque a otro y pues eso muchas veces genera un tiempo de espera y también el tema de transportación. Eso con el tema ya sea de que desde la proveedora tiene que llegar hasta la obra y allí hay un tiempo de espera y tiene que llegar, digamos, para cuando nosotros lo necesitemos. También los defectos, esto yo lo voy a explicar bastante bien en un ejemplo. La sobreproducción de igual manera
y el sobreprocesamiento. El sobreprocesamiento es a veces algo subjetivo, porque dice, es algo que el cliente no requiere, pero digamos, en el tema público sí es un poco más exacto, ¿no? De que, ok, eh, digamos, los residentes o el área que se encarga de ejecutar, siempre usualmente ejecuta lo que dice el expediente. No, no suele, digamos, extenderse un poco más porque su presupuesto es bastante limitado. Pero yo he visto en casos en que en temas privados, el área ejecutiva usualmente entrega un poquito de más. ¿Por qué? Porque es su manera de, digamos, de marketearse, de decir, ok, te doy este plus porque quiero que tener más contratos o tener más proyectos. Entonces, por eso digo que no lo tomen como escrito en piedra. Ok, vamos un poco a los ejemplos y vamos a ver un desperdicio que es el defecto. El defecto en sí dice de que alguna actividad, alguna partida hemos hecho mal, pero para entenderlo hay que entender todo en global, o sea, de manera integral y posteriormente de manera específica. Me explico. Usualmente para que, digamos, haga la instalación de mobiliarios como puertas, ventanas, ha debido de haber muchos procesos. Y el primer proceso es el trazo y replanteo. Este trazo y replanteo, pues, mm, muchas veces yo he visto de que lo toma muy a la ligera, ¿no? De que, ok, me paso 2 centímetros, normal. Quizás en excavaciones, pues sí, podamos tener, digamos, algunas flexibilidades, pues la máquina no es muy exacta, hay tema de piedras, hay tema de que se tiene que excavar de más, por X motivos, ¿no? Por el suelo. Pero ya cuando, digamos, estemos haciendo el trazo para el tema de aceros, que en este caso es para una zapata, en acá sí se tienen que ser un poco más exactos, porque a partir de aquí, si se comete un error, se va a hacer un error acumulativo. Esto no sé si, bueno, yo lo escuché la primera vez en topografía, el error acumulativo. Significa de que si aquí ya estoy jalando uno, acabo de hacer 2, 3, 4, 5 y así, 10. Entonces, ya no va a ser 1 centímetro de error, sino va a jalar hasta el último a quizás 10 centímetros. Entonces, cuando ya estemos ya en la parte del trazo para temas de elementos estructurales como una zapata, en ahí ya no puede, digamos, ser muy flexible. Hay que darse el tiempo, hay que conocer bien el proceso constructivo para ejecutarlo bien. Y imaginemos que no lo hagan bien. Y por eso es un desperdicio de defecto. Imaginemos que como que, ok, se le va 2 centímetros por X motivos, ¿no? Esto va a llevar a que los encofradores y los vaciadores o los que van a colocar el concreto lo hagan mal, porque van a seguir un trazo. Y pues, digamos, ahora, si este error también se va en el tema de, digamos, estas de aquí son unas plomadas. Las plomadas son utilizadas más que todo para que, digamos, una columna esté, pues, digamos, de manera vertical, no tenga un grado de inclinación o su grado de inclinación sea el menor, ¿no? Entonces, si estos, digamos, en estos procesos constructivos ya estamos acumulando errores y digamos, en el, y lo coloquemos el concreto así, con lo que se nos haya presentado, aquí es lo que
se comienzan a ver los errores en el tema del tarrajeo o los acabados. ¿Por qué? Porque usualmente los tarrajeos son de 1 a 2 centímetros. Lo ideal sería que sea 1,5. Ellos manejan bastante bien el tema de lo que son los niveles, de lo que son los espesores, y pues en ahí te das cuenta, ¿no? De que si aquí se han equivocado 2 centímetros, esos 2 centímetros aquí aparecen en el tarrajeo. Entonces ya no tiene que tarrajear 2 centímetros, sino 4 centímetros. Y cuando uno tarrajea 4 centímetros, primero es de que pierdes material, pierdes horas hombre. Esto posiblemente esa actividad sea deficiente. ¿Por qué? Porque puede desprenderse, se puede rajar, o sea, puede, digamos, dar una probabilidad de un defecto que vaya a pasar en su funcionamiento. Y lo peor es de que cuando nosotros hagamos digamos, hagamos la solicitud de los proveedores de inmobiliarios, pues no encaje. Que simplemente digamos, ok, la ventana va a ser de 1 por 1 por 1, 1,50, y el proveedor nos traiga de esa manera con el marco, con los vidrios así, y pues al final es de que sea de 90 por 1,30. O sea, ya hay 2, 3 centímetros de diferencia, y eso es un problema bastante fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a tener que picar, y el picar o el hacer una actividad digamos, de que es por salvar, ya, digamos, ese hecho hace que, digamos, tú tengas que pagar a un peón, a un oficial, hacer horas hombre, o utilizar otros materiales. Entonces ya es un costo adicional que, pues, ¿quién lo tiene que asumir? Pues la unidad ejecutora. Ahí van los problemas, y ahí va el tema de los procesos de ampliaciones. Entonces, eh, por eso yo digo que entendamos bien el tema de los procesos constructivos, entendamos bien para qué sirven, cuáles son, digamos, esas pequeñas especificaciones o esos pequeños detalles en donde cuidarnos, para que posteriormente, cuando ya estemos en el tema de acabados inmobiliarios, no tengamos esos problemas. Ese es un claro ejemplo de desperdicio de defecto. Ahora, eso de acá es un desperdicio de sobreproducción o inventario. Pero acá yo quiero, digamos, ser bastante claro. Y se los dije aquí, ¿no? No hay que tomar de manera muy rígida estos 8 desperdicios. ¿Por qué? Porque hay que saber identificar a estos ocho desperdicios. O sea, hay que saber justificar de que si existe o no existe el problema o el desperdicio en este caso. O sea, en realidad existe una sobreproducción, y aquí lo vamos a ver. O sea, quizás por la foto nos podamos, digamos, ver, ¿no? Que sí, es un desperdicio de sobreproducción porque el operario con toda su cuadrilla ha hecho muchos estribos. Pero, y bueno, uno puede pecar de ingenuo, ¿no? Algo que quizás a mí me haya ocurrido. Pero ahí va el tema de preguntar, de indagar, ¿no? De saber por qué, digamos, existe esta sobreproducción. Y bueno, a mí se me dio la experiencia de que era necesario, porque eh, se tenía que habilitar varias columnas, y estos estribos iban a entrar en esas columnas. Entonces, estaba como que dentro del flujo del trabajo. Entonces, no había una sobreproducción. Ahora, aquí nosotros podemos ver digamos, varios volúmenes de agregado, ya sea piedra y arena,
y nosotros podamos decir de que es un desperdicio de inventario porque hemos pedido mucho material, pero ahora voy con lo mismo. Según la indagación, según la curiosidad de decir por qué, o sea, por qué hemos pedido de más, se da el caso de que, pues, por ejemplo, ahorita estamos, estamos en huelga y posiblemente se cierren las pistas y posiblemente los proveedores suban, eleven sus precios y quizás haya, digamos, un de abastecimiento de algunos materiales. Entonces, esto ya un poco va a la experiencia y conociendo, digamos, el mercado de los proveedores, es de que se pide con antelación. Ok, lo voy a cuidar, pero ya lo tengo en obra. Ya sé que esto lo voy a poder utilizar para para mis zapatas, para mis columnas, para mis acabados. Entonces ya no voy a estar, digamos, con la preocupación de que si va a bajar el precio, si va a volver a elevarse, si el proveedor me va a llegar con el material, o sea, ya me quito ese problema. Entonces, sepamos bien identificar el desperdicio. Quizás a ustedes les vaya a pasar la experiencia de que vayan a obra y vean muchos desperdicios, ¿no? Cualquiera de estos 8 desperdicios, pero antes, digamos, de hacer un prejuicio, pregúntense por qué, indaguen, vean cuál es el flujo de trabajo que se va a hacer y en ahí posiblemente vayan a tomar una, una conclusión. Y esto hay que discutirlo antes de, digamos, de tomar acciones, ¿no? Ok, esto en realidad no es un desperdicio, pero pero lo voy a poner como ejemplo. El tema del talento humano, perdón, aquí es del talento humano. Eh, y esto va enfocado más con el tema del tren de trabajo. Eh, si nosotros entendemos un tren de trabajo, significa que una actividad es antecesora a otra. O sea, y es claro, digamos, acá vamos a ver en el ejemplo de la imagen, de que esta columna de aquí ya está lista para colocar concreto. Esta de acá ya está encofrada. Y estas dos de aquí ya están en el proceso de habilitado de acero. Y esto es lo mismo. Esto de aquí ya está para colocar de concreto. Encofrado, encofrado, acero, acero. Entonces, si se dan cuenta, hay todo un tren de trabajo que tiene que seguir. O sea, hay unos antecesores y y hay unos predecesores. Eso en realidad es bastante importante, porque si lo hacemos de manera desorganizada, ahí sí se pierde un tiempo, ¿no? Imaginemos que esto de acá estemos habilitando, esto de acá estemos encofrando, y esto de aquí estemos vaciando o colocando el concreto. Entonces, primero visualmente es desorganizado. Y de seguro de que vamos a perder tiempo con las esperas. Los encofradores, que en esta experiencia son 4, avanzaban por esto, por ejes. Un eje aquí, otro eje aquí, otro eje aquí, y el otro ya hacía los trazos, y el otro ya estaba avanzando en los ejes transversales, y así. O sea, ya cada uno ya se encargaba de una cosa. O otro ejemplo podría darse, ¿no? De que, por ejemplo, unos ya tenían con el tipo de columna, aquí con una L, aquí con una T y aquí con una rectangular. Entonces, si yo ya tengo habilitado el acero, ok, entro encofrado. Si ya estoy encofrado, ok, entro al vaciado. Y en un día se da la situación de que, pues, de manera organizada, pues pueden cumplir el objetivo de hacer o de colocar en 8 columnas concreto. Y eso es importante porque el rendimiento cumple. Entonces, ya vamos con otra variable más, el tema del rendimiento.
Y es un punto importante que lo vamos a ver después. Ok. Eh, este, este desperdicio es el tema de movimientos. Y esto lo quiero relacionar bastante bien. Lo quiero que lo relacionen bastante bien con lo que es la variabilidad. La variabilidad significa de qué tipo de actividades vayamos a hacer dentro de nuestro proyecto. Entonces, usualmente, digamos, en una multifamiliar, pues todo crece verticalmente, ¿no? Y entran en los cimientos, primer, segundo, hasta el octavo piso, y así, se forma solito su tren de trabajo. El primer piso tiene que hacerse para que sea el segundo, y el tercero y el cuarto. Pero eh, en este tipo de proyectos, digamos, en el proyecto, digamos, caso, hay mucha variabilidad, pues los bloques, algunos son de un piso, otros son de dos pisos. Las columnas, hay tres tipos de columnas. Aquí hay una L, acá hay una T, una rectangular. Acá inclusive hay una circular. Entonces, la variabilidad es bastante. Entonces, los movimientos también tienen que ser bastantes. Porque, digamos, en algunos casos vamos a poder utilizar estos rodillos para compactar, pero en otros casos vamos a tener que utilizar este apisonador, porque quizás no va a poder entrar esta maquinaria. Esta maquinaria obviamente es más, digamos, tiene un mayor rendimiento, pero en este tipo de proyectos tiene muchas limitancias en la accesibilidad. Y de igual manera, con la retro, posiblemente vaya a hacer excavaciones con maquinarias bastante rápidas, pero para el tema de perfilado vamos a necesitar el talento humano. Y pues en ahí los rendimientos son bastante diferentes. Ahora, en el tema igual de una winch, quizás ustedes se pregunten, ok, pero ¿por qué no utilizan, digamos, eh, una bomba o un mixer, ¿no? Pues eh, para, para este tipo de proyectos se vio que una wincha es mucho más funcional. ¿Por qué? Porque puede trasladar agregado, puede trasladar, digamos, los ladrillos, o otro tipo de material, obviamente también el concreto. Entonces, no se tiene muchas losas o muchas áreas por vaciar. Es un poco alejado también de la ciudad. Entonces, hay muchas variaciones que hacen que una sola máquina cumpla muchas funciones. Entonces, ahí hace que una máquina sea más eficiente. Y esto pasa también con las mezcladoras, ¿no? Se necesita mayor personal, pero eh, digamos, un día entero lo pueden utilizar para un vaciado de una losa, y otro día pueden estar haciendo columnas, zapatas o cerco perimétrico. Entonces, tiene esa flexibilidad de, digamos, de brindar concreto como nosotros lo necesitemos. Entonces, ese es otro, digamos, otro posible desperdicio que puede ser o no puede ser. Ahora, vayamos un poco a las propuestas y, y al tema de que les puse el ejemplo de un desperfecto. Entendamos qué es este flujo. Comenzamos con el trazo y replanteo, excavaciones, habilitado de acero, encofrado, colocado de concreto, asentado de ladrillos, acabado de inmobiliario. Esto es el proceso que debe hacer, o el flujo de trabajo que debe hacer un área, ¿no? Hasta su culminación o hasta que ya entre en funcionamiento. Pero ¿qué pasa si el mobiliario no encaja? Una propuesta de Lean Construction es de los 5 por qué.
estos 5 por qué significa de por qué el mobiliario no encaja. Imaginemos que el acabado se hizo mal. ¿Por qué el acabado se hizo mal? Porque el asentado de ladrillo no era exacto. Y así sucesivamente. Entonces, estos porqués nos va a llevar a la causa raíz. Y quizás vayamos a, digamos, ir hasta el trazo, ¿no? De que el trazo no fue muy exacto, no fue muy preciso. Ahí vamos a quizás encontrar nuestra causa raíz. ¿Es necesario? Pues sí, porque no vamos a hacer solo un proyecto, vamos a hacer muchos proyectos. Y si, digamos, en un proyecto ya sabemos que con el trazo tenemos que ser muy, muy exhaustivos y que me he equivocado, pues en el siguiente proyecto evidentemente voy a tener que, o en el siguiente frente de trabajo, voy a tener que ser bastante exhaustivo con el tema del trazo o con el tema de habilitado de acero o encofrado. Entonces, es muy necesario de saber encontrar la causa raíz, no normalizar de que esté mal y simplemente decir, ok, ya es un problema y pues lo solucionamos picando, haciendo actividades de, de ampliación y no encontrar la causa raíz. Ahora, otra propuesta, y esto va un poco más con el tema de rendimientos, o sea, con el tema de tiempo de espera, con la sobreproducción, es el tema de la productividad y el rendimiento. Bueno, yo lo... Es un dashboard o es una tabla dinámica bastante sencilla en realidad, pero te puede, te puede dar, digamos, un panorama a través de los datos. Bueno, se ha recolectado mm, datos en más de 50 días, más de 20 actividades diarias y los datos han sido de tema de fechas, partidas, elementos, ubicación, duración, el tema de responsable y estos nos han dado como el tema de metrados, índice de productividad, rendimientos, horas hombre, costo. Entonces, aquí hay muchos, muchos datos y, y hay que simplificarlos, hay que, digamos, concatenarlos y que nos den un panorama. Y por eso quizás las tablas dinámicas o los dashboards no, nos dan, pues, digamos, un panorama global de todos estos datos procesados, ¿no? Y en ahí sí nos podemos, digamos, validar o apoyar de un software. Y lo importante de que, digamos, sepamos saber efectivamente cómo se hace un metrado, qué es un índice de productividad, qué es un rendimiento, qué son horas hombre, y esto cómo repercute en el costo y en el tiempo. Lo importante de aquí es el tema de las definiciones, pero esto va a repercutir en una toma de decisión. La toma de decisión va a ser de que, por ejemplo, este es un hipotético caso, ¿no? De aquí, según la tabla, el señor Vargas tiene una productividad mayor, deberíamos como que premiarlo. Y aquí el señor Rómulo tiene una productividad menor, deberíamos castigarlo. Ese es un caso. Pero se puede tomar otras decisiones. Se puede ir otra vez a los porqués. Los porqués significa de que, ¿por qué aquí el señor Rómulo está, digamos, teniendo una productividad menor? O sea, ¿cuáles son los motivos de estos cambios? ¿O cuáles son también los motivos de que él tenga una mayor productividad? Entonces, entendiendo bien el panorama, el contexto, los motivos, respondiéndonos los porqués, ahí podemos tomar ya una decisión. Pero ya, como que ya nos da un panorama a través de los datos. Y estos eh, datos nos sirven ya de manera más, de manera más exacta, porque posiblemente nosotros veamos y por experiencia, ¿no?
veamos y digamos, ok, sí, él está avanzando bien, él está avanzando mal, él está avanzando regular, pero con los datos ya sabemos de que él ha avanzado 4 metros cuadrados, el otro 5, el otro 10. Entonces ya somos un poco más exhaustivos y posiblemente eh, demos una o tomemos una decisión más certera. Eh, ahora, entrando un poco al tema ya de las recomendaciones, yo algo que les podría, digamos, añadir a todo lo que ya les había explicado es de que entendamos qué es una revolución 4.0, porque eso va, digamos, a que nuestras partidas o nuestros desperdicios se disminuyan, otros se eliminen. Entendamos de que ya es posible trabajar, digamos, con máquinas un poco más sofisticadas. Obviamente, claro, en nuestro proyecto sí trabajan digamos, con todos los operarios trabajan con taladros, que es algo bastante útil porque reduce su tiempo en perforaciones o en lo que estén haciendo, ¿no? Eso, digamos, el tema de taladros ya es, digamos, una incorporación de una máquina. Pero, ¿qué pasa si eh, le ponemos más máquinas? Hay que tener mucho cuidado, sí. El tema del cuidado se va en que si esto va en compensación al tema de rentabilidad. Si el incorporar más máquinas nos es rentable. Y eso ya es un tema un poco más amplio de discutir, ¿no? Pero también es necesario. Y bueno, acá también involucra el tema del tema de trabajar en un sistema BIM, de trabajar en un sistema BDC, que hace que nosotros veamos interferencias, pre- prevengamos algunas actividades que se vaya a hacer, el tema de materiales, etcétera. Trabajar con inteligencia artificial, más que todo yo lo vería con esto, con este ejemplo, con que, digamos, tengamos muchos datos diarios y no los dejemos pasar y que hagamos, digamos, como que con el otro punto, que es el tema de minería de datos. Trabajemos bastante con eso y saquemos o tomemos una decisión más exacta a través de los datos. Obviamente el tema de mejora continua, y esto no solo en la parte de los que hacen la actividad, o sea, los operarios, el maestro, sino en nosotros mismos, en de que, digamos, si hacemos hacer una programación en sí es bastante importante, hacer un look ahead, un last planner es bastante importante, hacerlo más sofisticado, más optimizado, eso también es una mejora continua. Y el tema del PMBOK, que es una guía para el tema de gestión de proyectos, es también importante. ¿Por qué? Porque involucra bastantes cosas. Y aquí lo explico con este ejemplo. Involucra el tema de productividad, el tema de rendimiento y las horas hombre. ¿Por qué? Porque va a repercutir en el tema de costos, tiempo y alcance. La gestión de estos tres. La gestión de que hagamos un tiempo determinado, de que no pidamos ampliaciones, de que hagamos como un presupuesto estimado al expediente y de que eh, encontremos el alcance que también nos hemos programado. Entonces, la guía del PMBOK pues nos ayuda bastante en eso. El tema de la digitalización pues también es necesario. Como hemos visto en el otro ejemplo, pues eh, con, digamos, programas como Power BI o el mismo macros del Excel, ya nos podemos ayudar a que todos nuestros datos pues sean procesados, no estemos, digamos, en eso de tener pues cuadernos donde escribir y estos se pierdan, se mojen, se malogren, sino ya sea un poco más digital y pues sea compartido entre todos los grupos, ¿no? El tema también, el tema de los procesos constructivos, el tema de los seguimientos, el tema de almacenamiento, todo eso se puede, digamos, llegar a que sean digitales
y se vean podamos hacer previsiones anticipadas. Y ahí van mis recomendaciones y pues eh, las fuentes de información que en realidad yo las tomé y que quizás también recomiende es pues primero nuestros cursos, ¿no? Los cursos que hacemos en la universidad, por ejemplo, el tema del curso de programación de obra y productividad, que engloba bastantes cosas. A mí personalmente me ha servido en las actividades que yo hago, ¿no? Eh, otro, otro es el tema de otras plataformas adicionales que están fuera de nuestra malla curricular, que va más allá a nuestro interés y que, por ejemplo, para mí me está sirviendo a ampliar mi conocimiento. Y el otro punto es el tema de, del talento humano que existe en una obra. Los ingenieros residentes, los maestros, los operarios, usualmente podemos decir, ¿no? O sea, ¿qué nos puede enseñar un maestro? ¿Qué nos puede enseñar un operario? Pues es bastante. Desde su experiencia, desde los tantos tipos de proyectos que hayan tenido, desde los detalles, cómo se debe hacer un proceso constructivo. Todo eso es conocimiento que nosotros deberíamos saber gestionarlo y pues aprenderlo, ¿no? Para que, digamos, en otros proyectos lo apliquemos. Bueno, eso creo que fue más que todo de la exposición, de algunas experiencias que les haya compartido. Más que todo yo quisiera generarles más dudas porque la idea es de que ustedes investiguen más. Y pues para eso existe, digamos, estos congresos, ya sea de la facultad o a nivel nacional, para que sea un punto de inicio para diferentes caminos que a ustedes les interese. Este caso fue de construcción y pues, no sé, quizás hayan escuchado temas nuevos o temas que ustedes lo tomaban a la ligera. Eso fue todo. Espero